Mujer y Sociedad y BIS Televisión presentan Bicentenarias, programa dedicado a la reflexión de 200 años de independencia. Hola amigas, amigos, amigues. Estamos nuevamente con Bicentenarias en nuestro 19º programa. Fíjense, 19 martes de este 2022. Como Bicentenarias, queremos la igualdad real de las mujeres en un Perú donde nuestras tatarabuelas y abuelas soñaron y lucharon para que seamos libres y con derechos de ciudadanía. Yo digo siempre desde hace más de 500 años, porque no creo que haya sido reciencito. Bicentenarias tiene en cuenta las gestas heroicas de las mujeres andinas, amazónicas, citadinas, y hoy queremos darles las palabras y sus aspiraciones en esta construcción por la democracia y la igualdad. Este programa de Bicentenarias es libre y da su espacio a todas las mujeres que buscan construir lo que aún está inconcluso de estas mujeres pasadas de nuestra historia y que buscamos construir esto inconcluso en lo cotidiano, en las artes, en las ciencias, en los testimonios, en las leyendas y en las vidas mismas. Estamos en la conducción del programa con Rusela Zapata. Hola Rusela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Zoila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí nuevamente con ustedes, después de un martes que me ausenté. Espero me hayan extrañado un Sí. poquito, aunque sea. Pero entonces, buenas tardes, bicentenarias del Perú y del mundo. Aquí con ustedes con dos notitas que me parecen muy importantes que las podamos por lo menos mencionar y ojalá las podamos desarrollar en algún momento. Siempre nos quedamos con esas ganas, hoy la de desarrollar Sí, algunas noticias, ¿no? Sobre todo tenemos este para la par de noticias existencia. que sí, yo Sí. puedo ir acumulando. Miren ustedes esta, ¿no? ¿Cómo puede ser que la presidenta del Congreso, María Alba, nos diga que que el Congreso está usando la unidad de, de blancos y indios? Hasta lo dijo mal, ¿no? Porque no es indios, sino indios, ya, pero digamos, horrible. Y además la unidad de ricos y pobres, clasismo. O sea, yo no sé qué tienen nuestros congresistas, nuestras congresistas, la presidenta del Congreso, lástima una mujer, ¿no? Que tanta lucha nos ha costado poner mujeres congresistas por la paridad y la alternancia y tengamos que escuchar este tipo de mensajes, ¿no? Discriminadores, en fin. Y la segunda es esto que ha pasado en Patás, en pleno siglo XXI, ya parecía la Santa Inquisición. No quemaron brujas, pero ¿qué hicieron? Las agredieron, las violentaron. O sea, Pero un dice que salvajismo indignante. 6 mujeres acusadas de patas en la libertad, ¿no? Acusadas de brujas. Mira, yo soy una bruja, soy la total, ¿verdad? Así, porque las brujas no tienen estereotipos. Las brujas son revolucionarias. Las brujas tienen conocimientos, sabiduría, pero justamente por eso, para hombres machistas, constituimos una amenaza. Eso es lo que sucede. Los saberes de las mujeres, la sabiduría de las mujeres, le llaman hechicería. ¿Y cómo le llaman a los chamanes? ¿Cómo le llaman? A ver, dime. ¿No? Entonces, yo creo que estas mujeres herboristas, curanderas, referentes feministas, tienen realmente una reivindicación para las brujas. Porque no se trata de decir no somos brujas, no, se trata de decir somos en ese sentido. Último, eso no significa que se maltrate a las mujeres, que se las golpee, que se las agreda, que se las detenga, porque se les ha detenido de sus domicilios, ¿no? Incomunicadas, en fin. Ya salieron, pero ¿qué cosa han tenido que hacer para salir, Zoilita? Han tenido que decir que ellas han matado, como con brujería, a 2 pobladores. ¿Cómo puede ser? O sea, la amenaza, en fin, que ha hecho que se autoinculpen de un crimen no cometido.
Entonces, realmente estoy indignada, yo creo que esas son cosas que debemos conversar como país, un país pluricultural, un país que realmente nosotros reivindicamos nuestros ancestros y nuestras raíces, pero lo que no reivindicamos son estas barbaridades, ¿no? Ni nunca lo haremos, y especialmente Claro. cuando traen tanta violencia para las mujeres. En fin, este tema me ha tomado unos minutos decirlo, gracias por dármelo como siempre, Solita. Trata ahora de conversar de cosas mucho, digamos, más positivas, ¿no? Pero no podemos dejar de ver, no podemos ponernos venas en los ojos de cómo estamos como país, ¿no? Entonces, no vamos a retroceder pues al medioevo, de ninguna manera, y menos como se pretende contra los derechos de las mujeres. Bueno, bienvenida entonces a nuestras invitadas y tienes todo para tu gran entrevista, Claro. Solita. Está ligada a las cosas que tú has dicho también. Está ligada al tema de la historia política y la vida cotidiana de las mujeres, ¿no? Ella es doctora en ciencias sociales, Sofía Pachas, en la especialidad de historia, es magíster en arte peruano y latinoamericano, es sanmarquina 100%, desde el docente permanente de arte en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Ha publicado varios artículos y varios libros, en especial relacionados a la educación y al género. Y tenemos, por ejemplo, la enseñanza artística en la Lima de la República Aristocrática, la Academia Concha, 1893-1928, las artes plásticas en Lima, y el libro que nos llama la atención sobre Soy la Aurora Cáceres y la ciudadanía femenina, la correspondencia del feminismo peruano, que vendría a ser un poco la fundación del feminismo peruano, entre otros, indudablemente, ¿no? Es una mujer muy dedicada a la investigación y además trabaja en la creación de un programa en YouTube, y ella está avanzando en un ritmo realmente recogiendo las historias de las mujeres. Yo le he escuchado en YouTube un programa, en su programa dedicado a los primeros registros para el DNI de las mujeres, quienes fueron las que primero en inscribirse en esta institución pública para registrarse con nombre, apellido, ¿no? Y las primeras que recibieron su constancia de DNI. A mí me parece fantástico, yo lo escuché con mucha emoción y dije, Sofía tiene que venir al programa, especialmente para que nos cuente sobre Soy la Aurora Cáceres, que es una representante casi moderna, ¿no? De la modernidad, y que nos cuente. Sofía, bienvenida a nuestro programa. Soy muy, muy amable por la invitación en su programa Bicentenarias en su segunda temporada y muy agradecida por tan lindas palabras. Me gustó mucho que recalcaras que soy sanmarquina porque estoy muy orgullosa de serlo. Ah, bueno, yo también soy. Y también, muy bien. Entonces, estoy muy contenta, ¿no? De formar parte, he sido alumna y ahora soy docente, investigadora, y ha señalado dos de mis trabajos de los últimos años, ¿no? A Soy Aurora Cáceres le he dedicado varios años ya de mi trabajo como investigadora, y luego el proyecto, el bebé recién casi nacido, porque lo lancé en mayo, que es un programa de YouTube que se llama Testimonios, ¿no? Que si me das tiempo luego te puedo comentar un poquito más sobre eso. Primero quizás que te interese hablar un poco más de Soy Aurora Cáceres. Sí, ¿Sí? sí, sí. Dinos por qué se te ocurrió, porque cuando has investigado y has este, rebuscado todo lo que significó Soy la Aurora Cáceres, has arribado en la historia del feminismo, ¿no? Sí. Y yo supongo que eres feminista también, al final de cuentas, porque es una reivindicación por los derechos sociales de las mujeres, es parte de las políticas públicas, ¿no es cierto? O debería ser parte de las políticas públicas del Estado moderno, demócrata, igualitario, avanzado, ¿no? Sí, Contemporáneo, por decirlo así.
Te cuento, te comento algo, Zoila, cuando en realidad empecé a trabajar a Soy Aurora Cáceres, antes yo había hecho algunos trabajos que vinculaban mi quehacer como historiadora del arte con mujeres, mujeres artistas, mujeres benefactoras, ¿no? Y en un trabajo que le dediqué también bastante tiempo era el de las mujeres en las artes plásticas antes de la Escuela de Bellas Artes. Y es allí cuando yo empecé a hacer ese trabajo que empecé a revisar bibliografía y me hice yo la pregunta, ¿no? ¿Tengo que ser feminista necesariamente para trabajar estos temas? Y conforme fui avanzando en la investigación es cuando me di cuenta que obviamente que sí, ¿no es cierto? Porque cuando uno se da cuenta de las injusticias, por ejemplo, en la historia, en cómo se ha narrado la historia desde diversas disciplinas, y cómo hemos sido anuladas, dejadas de lado, ignoradas, invisibilizadas, obviamente que te va a interesar el tema y te vas a dar cuenta que eres feminista necesariamente porque estás empezando, estás contribuyendo a dar a conocer tantas historias, tantas obras, en mi caso como historiadora del arte, tanta producción que ha ido dejando de lado o siendo menospreciada, ¿no? Frente a la obra masculina. Y bueno, llegué a Soy Aurora Cáceres desde la historia del arte, porque ella es una pionera en escribir sobre arte peruano e incluso ser conferencista. En 1911, así fue el inicio del romance con Soy la Aurora, me gusta decirlo así porque en realidad la conocí en una revista que se llama Variedades, miré un artículo donde decía Evangelina hace una conferencia sobre arte peruano. Entonces, 1911, en Lima de 1911. Entonces yo dije, ¿quién será Evangelina? ¿Quién es esta mujer que está haciendo una conferencia sobre arte peruano? Y entonces empecé a indagar y me di cuenta que era el seudónimo de Soy la Aurora Cáceres. ¿Y quién era Soy la Aurora Cáceres? Era pues la hija de Andrés Avelino Cáceres y Antonia Moreno, que tenía ya en 1911 un nombre hecho dentro de las letras hispanoamericanas, porque ella no radicaba en Lima necesariamente, iba y venía de Europa al Perú, ¿no? Entonces ella en 1924 es cuando funda el segundo grupo feminista en el Perú, porque el primero es el de María Jesús Alvarado en 1914, y luego en 1931 hace esa campaña esencial que es la que dio el motivo para hacer esta publicación con la Biblioteca Nacional, con Flora Tristán y con el Jurado Nacional de Elecciones. En el año 2019 se publicó ese libro y que ha significado pues que también se ponga el interés en Soy Aurora Cáceres, ¿no? Que de alguna manera había estado también relegada dentro de la historia del feminismo. Había sido muchas veces mencionada, pero no se le había dedicado todavía un trabajo de esta envergadura a partir de la correspondencia que tiene la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Entonces, es una linda oportunidad, pues, para darnos cuenta cuánta gente todavía nos falta por investigar y conocer, ¿no? Así es, así es. Bueno, ¿qué te llamó la atención para que tú te dediques a escribir la vida de Soy la Aurora Cáceres? Porque es conocida en la historia, bueno, también tiene muchos documentos sobre cómo participó en las elecciones, cómo insistió en los partidos políticos para que se tomara en cuenta el derecho al voto, ¿no? Y, y fue pionera en todas las luchas, en todos los movimientos sociales, también estuvo en el 1918 en el derecho a la huelga por las 8 horas. Ella participó con María Jesús Alvarado y otras mujeres más. Pero lo que ella no quería era que la confrontaran permanentemente con su familia, por eso es que era una mujer muy independiente, independientemente de su padre, de su madre y todos los demás, ¿no? ¿Qué Sí, cosa te llevó a eso? ¿Qué cosa te llevó a investigar su vida? primero me acerqué a ella pues como con esta visión cultural, ¿no? Ella como escritora, como novelista y como en todas estas facetas culturales, ella hablaba sobre arte. Pero luego tuve esta oportunidad en el 2019 de ser llamada para saber si yo estaba interesada en abordarla a ella desde la historia del feminismo en el Perú. Entonces yo ya estaba estudiando el doctorado en historia, por lo tanto también tenía muchas más herramientas para acercarme a una personalidad con una propuesta de esta envergadura
Y es así que decidí que por supuesto tenía que trabajarla y tuve este vínculo con la Biblioteca Nacional que me llamó la atención. Yo ya la conocía porque yo ya había leído sus novelas, yo ya había leído la variedad de artículos que ella había empezado a publicar desde fines del siglo XIX, pero ahora tenía en mis manos la correspondencia que he llegado a ella, porque en realidad no son las copias de las cartas de Soy la Aurora a otras personas, son pocas en realidad. La gran mayoría es gente que le escribía a Soy la Aurora Cáceres en la campaña de 1931, cuando ella logra colocar el tema del voto de la mujer en la Asamblea Constituyente en 1931. Y déjame decirte, Zoila, que es una campaña que a mí me gusta mucho decirlo, que fue lo que más me gustó de esa correspondencia, que era gente de a pie quien le estaba escribiendo. Habían políticos, sí, pero el gran grueso de gente que le está escribiendo son mujeres y hombres que son civiles, que no necesariamente tienen un cargo, son amas de casa, son mujeres que están trabajando en centros culturales, personas que se le acercan y que le preguntan de qué se trata su campaña, que cómo pueden hacer ellas también una réplica de feminismo peruano en su lugar de origen. Estamos hablando de 7 provincias que se comprometieron con esta lucha de feminismo peruano. Mira, mira, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Claro, es que como hubo ya ya se había pasado, se había ganado el derecho a las 8 horas, entonces eso ayudó, supongo yo, supongo fue una condición externa, ayudó para que hombres y mujeres buscaran más derechos, ¿no? Y además el derecho al voto era global, o sea, las europeas, las americanas, luchaban por todas partes para que se concretice el derecho al voto para las mujeres, ¿no? Y Sí, bueno, ¿qué era una pasó? lucha que ya se estaba dando. Sí, era una lucha que ya se estaba dando. Y además que recordemos que Soy Aurora Cáceres, como les había dicho, ella en realidad no radicaba en el Perú. Entonces, su centro de operaciones, ella se movía en Europa, en Francia, en Alemania, también estuvo un tiempo. Ella tiene una tesis dedicada al feminismo en Alemania. Y Ah, además también tiene, claro, y además también tiene estos vínculos culturales que le ha permitido pues observar diferentes sociedades y ella proponer también una institución también bien interesante que también es poco conocida. En 1905, ella también se lo señala en algún documento, el primer compromiso que tiene con las peruanas es en 1905 cuando funda el Centro Social de Señoras. ¿Y en qué consistía este centro? En darle oficios, ofrecerle educación en oficios a mujeres de escasos recursos económicos. Entonces, esa es una de las maneras que también uno puede darse cuenta los diferentes feminismos que hubieron antes de un feminismo sufragista, hubo un feminismo que lo que abogaba era por una mejor educación para las mujeres, ¿no es cierto? Una claro. educación más real que les permitiera tener herramientas para poder sobrevivir, porque nosotros tenemos quizás un ideal equivocado de las mujeres y la educación en el siglo XIX, una mujer de élite, pero la gran población no era de élite, y entonces por eso es que es bien interesante las propuestas que vienen desde Clorinda Mato, que fue, ¿no es cierto? Yo creo, yo la considero como la madre académica, la madre intelectual de Soy la Aurora Cáceres, porque ellas tuvieron un vínculo y en Buenos Aires es donde ella publica el primer ensayo en la revista Claro, Búcaro claro, Americano que dirigía Clorinda sí, Mato. Entonces los sí, vínculos, Soy la Aurora es una generación después de Mercedes Cabello, de Clorinda Mato, de Elvira García García, de Teresa González, son mujeres que ya estaban posicionándose en el ambiente educativo y cultural con propuestas de mejora de educación. Soy la Aurora Cáceres dio un paso más allá que ellas porque propuso este activismo feminista, ¿no? Que también la vincula obviamente a una mujer tan valiente como María Jesús Alvarado o como tú señalabas, con otro grupo de mujeres como Miguelina Costa, ¿no? Que también es otra de claro, las luchadoras que hay que claro, resaltar, ¿no? Que se está claro, dando en los últimos años, ¿no? Joel Rojas es quien claro. la está rescatando.
Claro, es la muchísimo. banderada Sí, de la lucha por las 8 horas, Miguelina Costa. Sí, sí, ella sí, estuvo y metida 100% en esa revuelta por las 8 horas, ¿no? Que, donde las mujeres trabajaban más de 8 horas, o sea, las mujeres trabajaban 16 horas con sus hijos, los niños también trabajaban en ese tiempo. Imagínate qué país. Bueno, discúlpame, sí, sigue tu relato porque es bastante interesante y es importante que se conozca toda esa historia, porque aparentemente creen que que nos han regalado los derechos, ¿no? Creen que la mm, ciudadanía dice, por ejemplo, con la cuestión esa del Ministerio de la Mujer, quieren cambiar en el Congreso el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por el Ministerio de la Familia, ¿no? Nos quieren desaparecer. O sea, es como si fuera solamente hoy día la búsqueda de los derechos de las mujeres a nivel individual, con identidad y con ciudadanía. Porque la ciudadanía no te da la familia, la ciudadanía te la da tu propia identidad femenina o masculina o lo que quieras, ¿no? Entonces, es cierto. sí, Ujú. Miguelina Sí, sí, sí. Costa, María Jesús Alvarado, soy la Aurora Cáceres, son de esa generación, ¿no es cierto? Son de esa Sí, generación. claro, claro. Y inclusive Miguelina Costa llegó a participar en alguna actividad de feminismo peruano. Entonces, allí también vemos esos vínculos que algunas veces son estrechos. Por ejemplo, Miguelina Costa tenía un vínculo mucho más estrecho con Dora Mayer, pero eso no hace que también ella haya participado también junto a Soy Aurora Cáceres en algún evento, ¿no? Bueno, lo interesante de Soledad Cáceres es que también los vínculos que ella encuentra con los trabajadoras, así como has estado comentando ahora de la lucha, de esta lucha que en 1918 se hizo con esta marcha y todo esto, es interesante también ver cómo Soledad Cáceres en 1931 ella participó muy, pero muy de la mano con un grupo de huelguistas, las telefonistas en huelga, que eso fue algo que a mí me llamó muchísimo la atención en esta campaña, porque encontré documentación al respecto y luego empecé a indagar y me di cuenta pues que no se conocía mucho acerca de esa huelga y le dediqué también una investigación más breve, un artículo, donde me di cuenta cómo en realidad Soy Aurora Cáceres estaba en esta sociedad pues patriarcal, haciendo sus vínculos amistosos a favor de las telefonistas, ¿no? Por ejemplo, ella utilizó el vínculo de amistad con el entonces alcalde Ribagüero y hizo que también de alguna manera contribuyera a la solución de la huelga a favor de las huelguistas. Fue un mes de huelga de las telefonistas, ¿ah? Y que se unieron pues muchos colectivos, que la gran mayoría por supuesto eran de hombres, pero ahí vemos cómo se fueron tejiendo estos vínculos gracias pues una manera diferente. María Irma Manarelli lo dice en la presentación del libro de la ciudadanía femenina, ella lo dice muy bien, ¿no? Dice, es otra manera de hacer política la que utiliza Soy la Aurora, a partir de la palabra, a partir de las cartas, de las misivas, entrelazar sus ideas, ¿no? Y es otra manera también interesante porque muchas veces también podemos pensar que las mujeres tienen que aliarse necesariamente a un grupo político para tener voz. Y Soy la Aurora no lo hizo. Y lo que era lo que ella decía, nosotros dejamos abierta la posibilidad porque decimos feministas pueden ser todos, de cualquier partido. Por eso es que ella no se alió a ningún partido en específico, lo dejaba abierto. Lo que sí quería era que las personas que se comprometían lo hicieran con su palabra escrita. Era como un compromiso. Y yo pensaba, ¿no? Qué interesante saber que todavía en una época se creía en la palabra comprometida, ¿no? La palabra escrita era Claro, tan importante y era, ¿no es cierto? Y se respetaba, ¿no? Qué diferentes somos ahora, pues también. Palabra escrita y palabra dicha, no sé si, ¿no? Pero bueno, ya sabemos eso. claro. Mira, lo que tú cuentas de Soy la Aurora Cáceres y 1931 fue la época en que el APRA era uno de los partidos más fuertes, más reivindicativos y aceptaba los derechos de las mujeres, pero no quería dar su aprobación por los derechos de las mujeres en una asamblea grande que hicieron, ¿no?
y donde Soy la Aurora Cáceres empujaba y empujaba y empujaba y el partido aprista al final dijo, bueno, vamos a dar solo derecho al voto en las elecciones municipales, ¿no? Y ahí lo dejó y lo cerró, porque pensaba de que todas las mujeres, por ser mujeres, estaban muy ligadas a los curas, a la iglesia, y que los curas iban a aprovechar a la hora de las misas, a la hora de las, ¿cómo se llama eso? Cuando tú vas a contar tus pecados, Confesarse, a confesarse. claro, cuando iba a confesarse, entonces el cura iba a preguntar, ¿tienes pecados, sí o no? ¿Por qué partido vas a votar? ¿Eso es malo? ¿Eso es bueno? Bueno, la historia lo dice, ¿no? La historia dice que, entonces el APRA decía, no, las mujeres van a ser persuadidas por los varones para votar no, no a favor del APRA, sino contra el APRA, porque el APRA es cambio, renovación, etcétera. ¿No? Y el Partido Socialista también estaba de acuerdo, pero era minoría en ese tiempo. Y ahí estuvo Soy la Aurora Cáceres, peleando, 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 ¿no? Es un tiempo muy, muy interesante de lucha a favor de los derechos de la población, ¿no? Todos esos tiempos políticos, ¿no? Un poco como ahora, solamente que hay que luchar contra todos los retrógrados que abundan en estos momentos en la arena política, ¿no? Sí, porque nos afecta, como mujeres nos afecta, ¿no? Por supuesto Bueno, que sí. el resultado final de tu investigación. ¿A Bueno, dónde va? en realidad es el resultado de la campaña, porque de feminismo peruano hay que escribir todavía la historia, está por escribirse. La campaña tuvo un final, pues, ambiguo en el sentido de que se ganó porque se llevó el tema por primera vez a una asamblea constituyente, o sea, eso hizo que se replicara, se difundiera en la prensa, ¿no? En la prensa en todo el Perú. La campaña de Soy la Aurora significó que también se hicieran estos vínculos en provincia. Sería lindo, es uno de mis grandes encontrar a los vínculos que hicieron allá feminismo peruano en otras provincias y además, porque ella lo dijo, ¿no? Lo importante es que se ha logrado hacer pensar a las mujeres lo que pueden conseguir si se unen. Entonces eso es el mensaje de ella. Claro, hicieron trampa, ¿no? Dijeron, solamente le vamos a dar el voto municipal, un voto municipal que nunca se llevó a efecto porque nunca se reglamentó ni nunca pasó. Pero eso es lo que se ganó en ese momento, entonces fue como un engaño, pero lo que no fue un engaño fue que fue real esa campaña que hizo, que lideró Soy la Aurora Cáceres y que comprometió pues a un grupo muy numeroso de hombres y de mujeres. La historia del feminismo peruano continúa porque Soy la Aurora desde el extranjero sigue teniendo representatividad en instituciones, en eventos donde se trataba el tema de las mujeres. En el libro también se ha colocado una serie de actas que en 1938 se hizo un evento donde una de las mesas iba a tratar sobre la condición de las mujeres en el Perú, y entonces se firmó una serie de actas donde mujeres donde estaban pidiendo de que ya se otorgara el voto a las peruanas. Entonces la lucha continuó hasta cuando ya sabemos que se dio la ley en 1955 y Soy la Aurora fallece en 1958, o sea, ella sabía lo que había también contribuido para la historia peruana. Lamentablemente, cuando Soy la Aurora fallece, yo solamente he encontrado un artículo de este tamaño en el periódico, 12 líneas diciendo que ella había fallecido en Madrid. En relación a este momento. ¿Aló? ¿Me Sí, escuchas? ahora sí. Sí. Esa obra de María Jesús Alvarado, de la lucha por los derechos de las mujeres, y en el presente, ¿cómo lo ligas el pasado con el presente? ¿Cómo lo articulas? ¿Qué piensas? ¿Qué dices? Conociendo lo que ha habido. Sí, bueno, conociendo lo que ha habido, lo que uno puede encontrar a lo largo de la historia es
un ciclo, ¿no? Un ciclo. Se puede conseguir algo, se consiguió el derecho al voto y la lucha continúa porque hay otras cuestiones donde las mujeres todavía no logran tener su independencia, ¿no? Su equidad dentro de la sociedad. Por ejemplo, la cuestión económica, la cuestión de los sueldos, la cuestión de los trabajos, esto que sucedió en los últimos años con la pandemia que ha saltado a la vista, ¿no? Las mujeres son las sacrificadas, las que tienen que perder el empleo, ¿no? Las que tienen que otra vez volverse a quedar en la casa, ¿no? Asumir los roles que tradicionalmente nos tienen, nos lo colocan, ¿no? Porque no necesariamente porque nosotros los asumamos, sino que tenemos que asumirlo, es una larga historia, ¿no? Una vez tuve oportunidad de hablar pues con un abogado, con un juez acerca del libro de Soy la Aurora y fue muy bonita la percepción que él tuvo cuando él me señaló una parte de la vida de Soy la Aurora cuando ella se divorcia. Para una mujer del siglo XIX divorciarse, y así como era ella, porque ella era también católica, debe haber sido pues algo, una cuestión sumamente difícil, ¿no? Y el abogado, este doctor, este juez me dijo, ¿no? Me dio mucho esa parte donde ella en una página de su diario dice, ¿no? Que esta separación de alguna manera la motiva a salir adelante, ¿no? Y llegar a hacer el proyecto que ella quiere, algo importante. Y entonces eso es una de las cosas que a mí me interesa dentro de estas investigaciones de mujeres del pasado y cómo una mujer del presente se puede identificar con ellas, siendo inspiradas con ellas que tenían menos derechos, ellas que tenían que luchar aún más que nosotras, y sin embargo levantaban la voz. Y por eso es que eso yo creo que es el mensaje, creo que el que a mí me gustaría llevar en este momento, ¿no? Las luchas van a seguir y van a continuar y van a surgir otras, probablemente, ¿no es cierto? Luchar contra el feminicidio, contra todas estas luchas de las mujeres en las ollas comunes, que son pues una noticia de todos los días, ¿no? Es la mujer la que siempre se preocupa por la comida, la proveedora de tener esta preocupación, o sea, además de su trabajo, tiene que también preocuparse por dar de comer a toda su familia, ¿no? Entonces son preocupaciones que deberían ser compartidas y que necesariamente no lo son en la vida cotidiana todavía, ¿no? Entonces, que estas mujeres conocer sus historias nos sigan inspirando a mujeres del siglo XXI, ese es uno de los privilegios que yo creo que tengo como investigadora trabajando a mujeres del pasado, ¿no? Claro, claro. ¿Qué le dirías tú a las autoridades actuales, hombres y mujeres, por ejemplo, que dan las leyes para el Estado, que dan las leyes para el pueblo, para la ciudadanía? ¿Qué les dirías con la experiencia? Que escuchen a las personas, Zoila, que escuchen a las personas y que en verdad dejen sus propósitos personales, ¿no? A un lado. Eso es lo que le falta tanto al Perú y esa es la historia de siempre, ¿no? Hay un texto que se volvió un clásico, lamentablemente en el sentido de que si se volvió un clásico es porque la gente pues le interesa saber desde cuándo hay corrupción en el Perú, ¿no? Este libro de Quirós que se ha vuelto uno de los más vendidos en el Perú con varias reediciones y uno se da cuenta pues cómo las historias se repiten desde la República. Seguimos teniendo gente que va negociando tras la mesa sin darnos cuenta que ese dinero podría servir para tantas otras cosas, para el bien del Perú, y que somos un Perú tan privilegiado, en realidad somos tan privilegiados la naturaleza, que los que lamentablemente llegan al poder, ¿no es cierto?, negocian, lucran con esto sin tener en cuenta las necesidades. Entonces, lo que yo diría es que escuchen, en realidad escuchen, y que dejen de estar lucrando con nosotros y con todo lo que nosotros tenemos como riquezas naturales, ¿no? Y que, bueno, si no tienen ningún propósito real de hacer algo por este país, que se abstengan de ser políticos, sinceramente, que sean sinceros, que sean sinceros. Algo que también valoré mucho cuando revisé esta correspondencia de Soy la Aurora Cáceres es que ella respondió a pedidos de la gente. Hay una historia muy bonita que no sé si tendré tiempo para contártela. Hay una carta de una
de un policía donde le está respondiendo a Soy la Aurora, y cuando uno lo lee se da cuenta de qué se trata. Soy la Aurora le había escrito porque la esposa de un policía le estaba pidiendo que la ayude porque el esposo la había dejado en el abandono con sus hijos, no le pasaba dinero. Entonces, Claro. la misma historia de siempre. Y el policía, el jefe, el comandante le estaba respondiendo a Soy la Aurora, porque obviamente Soy la Aurora era la hija de Cáceres y por eso le respondía, ¿no es cierto? Y le decía que él iba a tratar el asunto personalmente y lo iba a enviar al subalterno a cumplir con su deber, ¿no? Entonces, lo que yo decía es, me sorprendía la capacidad que tenía Soy la Aurora Cáceres para comprometerse con el problema de las demás. Si en verdad funcionara así, los despachos de los congresistas, si en verdad funcionara así, por lo menos de a poco, ¿cuántas historias podrían cambiar, Zoila? Y podríamos confiar en realidad en nuestras autoridades, ¿no? Lo que están haciendo ahora, ¿no? Viniendo a tocar puerta por puerta los candidatos de los alcaldes, ¿no es cierto? A las alcaldías, ¿no? Poniendo luces. Bueno, yo no sé si será eso lícito, ¿no? Pero yo he visto a candidatos que están haciendo estos regalos y la gente contenta. Y yo digo, no se cuestionan que están comprándole el voto, no se cuestionan nada de eso. Está prohibido eso ahora, está prohibido regalar, donar. Claro que sí. Amiga, estoy encantada con tu trabajo. Creo que para otra oportunidad dejamos los testimonios, porque eso también ¡Ay, encantada! Es una sorpresa lo de los testimonios, que vale la pena escucharte. ¿Ya? Y muchas gracias. Estoy pensando ya en otros, Zoila. Muchas gracias por haberlo mencionado. Yo solamente quiero agradecer que esa idea se la debo también a mi querida tercera hermana, que es mi prima, Patricia. Ella sabe muy bien todo lo que le agradezco, porque ella fue la que me activó el bichito, y creo que estamos seguras que va a ser todavía un poquito más largo esos testimonios. Esperemos que más se animen. Sí. Yo ya tengo proyectados otros, Zoila. Muchísimas gracias. Gracias por todo, gracias, querida amiga Sofía, y encantada. Bueno, te vamos a tener en cuenta, o sea, para los próximos temas y testimonios, porque yo te he escuchado un poco. Me encanta. Felicitaciones por ahí, ¿ya? Gracias, Zoila. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos con nuestra siguiente entrevistada, Carla Sagasti, que es artista también. Sí, la conozco, claro. Puedes quedarte para escucharla. ¿Sí? Nos vamos a una pausa. Pero... Sí, quédate. Nos vamos a una pausa. Estamos de retorno después de esta linda pausa publicitaria, porque la verdad que ha sido linda. Nos ha dejado con la miel en la boca, ¿verdad, Sofía Pachas? O sea, de todo lo que nos ha dicho respecto, no solamente a Zoila, sino la pasión que ella misma ha asumido, esta tarea, ¿no? Como feminista, porque ella misma ha reconocido que como feminista, o por lo menos se ha enrolado como feminista gracias a esta investigación y a los testimonios que tiene todavía en el tintero y que van a dar lugar, estoy segura, a exitosas publicaciones. Gracias, Sofía, porque realmente necesitamos personas como tú, mujeres que también, ¿no? Que te visibilicen la historia, el aporte de las mujeres a nuestra sociedad, mujeres bicentenarias, no del pasado, mujeres que no tienen temporalidad, porque la verdad es que no solamente nos han inspirado en nuestras luchas, sino que siempre nos remitimos a ellas, ¿no? Para recordar cómo ha devenido esta lucha y cómo es que no nos vamos a dejar quitar, por supuesto, nuestros derechos y todo lo que hemos avanzado. Grandes mujeres, grandes aportes. Gracias, Sofía. Me ha encantado escucharte y sobre todo, como digo, la pasión que le pones a las investigaciones que estás realizando y la tarea que para ti continúa y que, como bien dijiste, recién empieza y hay mucho por hacer. Bueno, nuestra segunda invitada, Carla Sagasti Heredia. Ella es doctora en arte, literatura y pensamiento
por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es docente de literatura en el Departamento de Humanidades, estudia literatura oral y el cómic peruano. Pongamos énfasis en eso, el cómic peruano, con un enfoque crítico y de género. Es autora del libro de cuentos La vida íntima La vida íntima de Madeleine Monroy, la novela El libro de Asmodeo. Ha publicado el estudio de sus collages, como Imagino a los dioses de Guarochirí. Qué interesante, ¿eh? O sea, la forma y los diferentes, digamos, investigaciones o situaciones sobre las cuales ella ha escrito. Escribió el guión del primer cómic sobre la reforma agraria en el Perú en el año 2019 y es autora del cómic La Mujer Nueva sobre la historia. Su actual proyecto es el segundo volumen, Ya nadie te sacará de tu tierra, sabemos ya que nos estamos refiriendo a la reforma agraria, sobre cómo cambió la vida de los campesinos la reforma agraria. Entonces, ¿estamos ya con Carla? Sí, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, Carla, ¿qué tal? Un gusto conocerte, realmente impresionada y me encanta este asunto del cómic, por ejemplo, ¿no? Y cómo podemos manejar ese tipo de técnicas de arte para interpretar, para mostrar, ¿no? Para comunicar lo que es nuestra historia. Estoy así impresionada también contigo. Carla, para mí de cajón la pregunta es, ¿qué piensas tú de la segunda reforma agraria? ¿Cómo la estás viendo? O cómo no la ves, no sé, cómo la proyectas en todo caso, o qué opinas de esta propuesta que hay desde este gobierno. Creo que hay una confusión cuando se refieren a reforma agraria, porque A la ver. reforma agraria tiene que, en primer lugar, es un proceso que se lleva a cabo en todos los países del mundo, cada cierto tiempo, conforme hay necesidades de cambios en el sistema económico. Y, por ejemplo, después de la Primera Guerra Mundial, en Europa tuvo que haber una reforma agraria porque tenías una población y una economía que tenía que recomponerse, ¿no? Entonces, en el caso peruano hubo un pedido, digamos, de hacer una reforma agraria y que incluso fue, digamos, una exigencia del gobierno norteamericano durante varias décadas, pero el Congreso peruano no permitió que se diera a cabo la reforma agraria hasta 1968, ¿no? Que fue un momento muy particular porque la reforma agraria que empieza en el 69 con Velasco, se dan cuenta de que no alcanza la tierra, sí, pero con Velasco se dan cuenta que no alcanza la tierra para repartir la propiedad, y de ahí surge esta idea de la cooperativa. Entonces, yo me pregunto ahora, si es que se está hablando de una segunda reforma agraria, ¿qué tipo? O sea, en ningún momento se ha mencionado cómo se va a cambiar la propiedad de la tierra, si es que se va a redistribuir, cómo se van a hacer con las grandes propiedades de tierra que se han hecho en el norte, sobre todo de empresas extranjeras que han ido contra la legislación actual, y más bien, no sé, a mí me parece que de lo que se está hablando es de dar un soporte al sector agrario que tiene que ver con una agricultura moderna, pero no creo que sea una reforma agraria en el sentido de que haya pues actualmente una nueva forma de repartir la tenencia de la tierra. Eso no se ha mencionado, ¿no? en esta propuesta. Sí, exactamente. Una de las cosas que justamente nos surge como pregunta y siempre está en la reflexión es a qué nos referimos con reforma agraria, ¿no? ¿Me escuchas? Sí. ¿A qué nos referimos con reforma agraria? Porque definitivamente la situación es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. Quedaron obviamente muchas situaciones y problemas por resolver desde la primera, ¿no? Que no se lograron hacer las cooperativas, por ejemplo, el derrotero de las cooperativas. Ahora, como hay una reconcentración de tierras, como tú muy bien dices, incluso con corrupción, porque sabemos cómo ha estado funcionando este asunto de los títulos de propiedad para crear falsas cooperativas, nuevos dueños que son testaferros también, toda la corrupción que
hay en el país, la verdad, también hace que la propia la nueva reconcentración de tierras la miremos también con pinzas, ¿no? Hacia dónde está apuntando y a quiénes estamos entregando estas tierras. Tú hablabas ahí transnacionales, ¿no? Y con nombre y apellido, hay muchas y son las mismas. ¿Cómo es que esto lo llevaste al cómic? O sea, ¿cómo es que tú ves que el cómic apunta y ayuda a esto, no? Fue un proyecto de la librería Contracultura de Benjamín Corso, que nos convocó a varias personas porque, bueno, se llegaba pues el aniversario del gobierno de Velasco y había mucho interés, ¿no?, en trabajarlo. Entonces, fue un gran reto para mí y para Jesús Cosío, porque el primer tomo que ha salido es relativamente sencillo, porque aquí hemos trabajado las causas de la reforma agraria, pero el que ha sido un reto y que va a salir a fines de este año es el segundo tomo, que ya es en sí cómo se llevó a cabo la reforma agraria, porque la bibliografía estudia las causas y las consecuencias, pero casi no hay libros acerca de cómo se llevó a cabo en el día a día, cómo se sentían campesinos o trabajadores agrícolas de las haciendas y luego de las cooperativas, cómo se sentían respecto de las medidas que estaban ocurriendo, porque siempre fue contra los anhelos, digamos, de la población. La población no entendía por qué no alcanzaba la tierra para ser repartida, pero la cantidad de población que había de campesinos hacía imposible que se les pudiera dar un terreno que fuera, digamos, que les diera los ingresos suficientes para mantenerse, ¿no? Y esa es una de las cosas que nosotros, por el tema de la comida y de la agricultura, que es tan importante en nuestro país, a veces no tenemos claro que nuestro país, a diferencia de otros países como Argentina, no sé, México, Estados Unidos, Rusia, son países que tienen un porcentaje de terreno cultivable altísimo, entre el 25 y el 40% de terreno cultivable. En cambio, en el caso peruano, nosotros hemos muchas tierras claro. En el Perú es poquitísimo, o sea, en el Perú, en la época de Velasco, sería el 8, 9% de terreno cultivable. Nosotros hemos ido aumentando y actualmente estamos entre el 12 y el 14% de terreno cultivable, pero eso ha sido nuestro punche, nuestro trabajo, ganando terrenos, logrando con proyectos de regadío, ¿no? Hemos avanzado muchísimo, pero no llegamos a tener, digamos, una agricultura que pueda competir en sentido de cantidad, ¿no? Solo podemos competir en lo que Alan García llamó una suerte de agricultura boutique, es decir, gracias a la agricultura y a los pisos que tenemos a nuestro territorio, podemos tener una variedad, como la variedad de papas, ¿no?, que sabemos que superan las 300 variedades, pero o tenemos nichos de mercado para el cacao, ¿no? O tenemos nichos de mercado para el cacao, para el café o para las pues también variedades de quinoa, o sea que tenemos determinados, pero es rico pues a nivel ¿no?, en la biodiversidad, y entonces eso hace que podamos también apostar por nichos, ¿no? Por nichos. Qué interesante. Mira, Carla, yo me preguntaba, ¿quiénes son tus principales lectores y lectoras de estos cómics? ¿Hacia dónde? Sí, hacia dónde, porque también tiene mucho que ver con el lenguaje, es parte de la historia, es muy importante cómo se cuenta, ¿no? O cómo se narra, para no confundirla con gracias a frases de algún congresista ahora, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde está orientada esa, ¿no? ¿Y con qué impacto? Por favor, dinos. Bueno, yo por una cuestión generacional, que tengo 50 años, he crecido con el cómic, ¿no? He crecido con lo que nosotros llamamos los chistes de Editorial Novaro, he crecido con Bonos y Monadas, y bueno, mi generación consume novela gráfica y cómics, y bueno, actualmente en el mundo entero se considera que es, digamos, el medio más apropiado para comunicarse en este mundo audiovisual donde los niveles de lectura se han reducido en cantidad, ¿no? Es decir, antes la gente podía leer 200 páginas de un tirón, ahora leen 30 o 40, ¿no? Porque han cambiado un poco los medios y el tema de la velocidad. Entonces, el cómic, la novela gráfica,
La historieta en general se ha vuelto en el Perú y en el mundo una estrategia muy utilizada para llegar a los jóvenes y, como te digo, a mi generación también, ¿no? Es algo que se utiliza muchísimo para comprender y sobre todo para imaginar, ¿no? Porque muchas veces nos cuesta trabajo imaginar cómo puede haber sido el pasado, cómo puede ser la vida de personas pues que no conocíamos, ¿no? Ese fue un gran esfuerzo que realizó Jesús Cosío, ¿no? Y que tuvimos que hacer una investigación muy ardua para sacar el libro. Y de llevarnos, digamos, a una verdad o a una más objetiva de cómo es la historia del país, ¿no? Tratando también de visibilizar, por ejemplo, en estos cómics, cómo es la participación de las mujeres en esta área que ustedes han graficado y seguir con el segundo tomo, en fin, como tú mencionas. ¿Cómo tú en esta investigación, esta participación de las mujeres proras, ¿no? Nativas, indígenas, campesinas, Sí, bueno, costeñas, ustedes? Sí, claro, las mujeres ahí tuvieron un rol bastante complicado, sobre todo digamos, en las zonas donde eran las comunidades y se crean las SAIs, ¿no? Esos servicios agrícolas para que pudieran seguir trabajando como comunidad, ¿no? Y eran los hombres, pues, los que manejaban todo. Además, hay que tomar en cuenta el analfabetismo, que es un tema fundamental respecto de los derechos de la mujer, porque las mujeres no sabían, no podían votar. O sea, el voto de la mujer, si bien claro, sale en el 55, el voto real de la mujer es en el 70, con la Constitución del 79, en las elecciones del 80. Ahí es donde las mujeres empiezan a votar. No todas tenían libreta electoral. Sabemos que con el DNI ya se hicieron campañas, pero en realidad la mujer ha entrado tarde a la historia, ¿no? Yo estaba escuchando un poco el excelente trabajo de Sofía, a quien he leído bastante para la historia del cómic también por algunas autoras, porque la primera mujer de cómic peruano fue Aurora San Cristóbal, ¿no? En el siglo XIX. Entonces, hay ahí un tema muy importante de cómo las mujeres, digamos, las que tenían acceso, eran pues hijas del presidente, eran mujeres que pertenecían a la oligarquía peruana, a la clase A, pero no eran sectores populares, ¿no? Eso ha demorado mucho tiempo. Ese ha sido uno de los grandes desafíos del feminismo peruano, ¿no? Ustedes estaban, digamos, en un estatus social, ¿no? Y todo, y has investigado a Magda Portal, ¿no? Una mujer increíble, ¿no? Acá con Magda Portal se aprende muchísimo. ¿No? Y así como ella, otra de su generación, en fin, que bueno, que teniendo una determinada vida acomodada, ¿no? Pudiendo, digamos, destacarse, así como también en literatura, en poesía, en fin, le hacen mucho, digamos, trabajan por los derechos de las mujeres, por los derechos también de las mujeres indígenas, ¿no? Entonces, mira, yo no conocía, te soy muy, Carla, me parece increíble que este tipo de trabajos, mujeres como tú, y que sigamos todavía en esa invisibilidad, o sea, creo que tenemos que hacer más visible lo que se hace, ¿no? Y que hace, como digo, que hacen mujeres como tú, lo que se hace además para llevar a la historia a manos y a la mente, ¿no? De muchos niños y niñas, ¿no? Tiene utilidades que también me gusta muchísimo porque es bastante de arte, bastante de creatividad, de talento en esto, ¿no? Y además, como digo, de una rigurosidad, en este caso estoy viendo de investigación y de realidad, ¿no? No tengo muy claro todavía digamos, si esto llega a la niñez, si esto lo puede tomar o el Ministerio de Educación, como esto sea, digamos, de una difusión masiva, una muy buena técnica para alentarla, como tú muy bien decías, nosotros somos un país que tenemos, pues,
muy baja en la lectura y comprensión lectora. Ya sabemos cómo estamos, mejor no nos pongamos tristes. Entonces, Sí. este tipo de, ¿no es cierto?, de alternativas y de formas nos dan mucha, eh, digamos, nos animan, nos animan. Estamos como dando una entrevista, hemos tenido algún problema técnico, que tú ingreses, digamos, antes, pero no quiero dejar de preguntarte algo, Carla, ¿no? Y va unido. Este es lo que está pasando en nuestro país, la que tiene que ver, pues, con las campesinas, que tiene que ver con esta organización a las brujas humanas, como digo, ¿no? Y que tiene mucho de violencia y de conservadurismo, ¿no? Y de antiderechos hacia las mujeres. Eh, ¿Cómo plasmarlo en un cómic que pueda ayudarnos no solamente a develar, sino hacer que la gente reaccione por parte de esto, ¿no? Hacer que se reaccione, ¿no? Y que podamos entender de una manera, pues, más clara, tal vez con un tipo de imágenes, de formas que llegan, de gráficas que llega a la gente a la reflexión y al cambio, ¿no? O sea, no sé si estoy pidiendo mucho a un cómic, creo que no, creo que lo estoy diciendo en el sentido del aporte que puede hacer más creativas como tú, porque finalmente son las que hacen el cómic, ¿no? Bueno, lo primero que hay, yo he llegado tarde al cómic, ¿no? Hay grandes autoras peruanas ya, como Águeda Noriega, Ale Torres, Abril Filomeno, Marisa Godínez, que se están dedicando a este tema y que yo he entrado después de estudiarlas y después de haber aprendido algo que creo que te puede interesar, porque el cómic lo que tiene, más que didáctico o sencillo, es el poder de condensar. Cuando tú ves una imagen como la que está apareciendo en pantalla, todo el significado que está condensado en la imagen es que te da mucha información a la vez. Eso es un elemento central en el cómic, ¿no? Ahora, con respecto a lo que ha ocurrido con ese tema de las hechiceras, cabría preguntarse si es que realmente eran hechiceras o han sido acusadas de serlo o de no serlo y cómo son sus prácticas. En todo caso, estas prácticas alternativas, varias veces, en varios momentos se han intentado de alguna manera que haya una norma, que vean con qué cosas tienen que cumplir, ¿no? Pero en ambos casos, tanto el de la hechicería como los ronderos que han maltratado a estas mujeres por 11 días y que ha sido una cosa gravísima, en ambos casos estamos hablando de una cultura que es paralela al Estado peruano y que eso, digamos, por varias maneras se ha intentado tratar de resolver a través de la educación intercultural bilingüe, pero no hemos llegado a tener realmente una buena escuela de formación docente en términos interculturales. Entonces, o tenemos profesores, ronderos, mujeres que tienen estas prácticas, que viven como de manera paralela al Estado, y esta otra forma, que es la que vivimos en Lima y que tenemos otra manera de entender la ley, la salud, la medicina, y en ningún momento hemos logrado, como se ha intentado en otros países, países del primer mundo, obviamente, ¿no? Como Noruega, que tiene totalmente, pues, incorporada a la población nativa en sus leyes y legislaciones desde comienzos del siglo XX o fines del XIX, ¿no? Entonces, ese es un reto para el país, ese es un reto. Se tiene que acabar ese paralelismo, porque en todo caso, en Chilía, si no me equivoco, es el distrito donde ha ocurrido esto en Patás, hay una comisaría, ¿no? Entonces, ¿por qué los policías no han tomado medidas para que estas mujeres sigan ahí encerradas? Te das cuenta que es un paralelo. Esa parte es la parte que es muy complicada en nuestro país. Yo creo que, de una manera muy personal, ¿no? Que hay patrones culturales, tenemos raíces, tenemos, como digo, prácticas ancestrales, pero todo tiene un límite. Yo creo que la vida de personas, ¿no? La forma como y la
sin violencia a la que tenemos derecho todas las y los seres humanos, las mujeres en particular, porque somos las más agredidas, creo que debe estar por delante, ¿no? Y si es cierto que tenemos este asunto, y de hecho hasta están reconocidas las rondas campesinas, pero están reconocidas para determinado tipo de, o sea, no para asumir que tienen pues el poder como están exactamente, ¿no? Entonces yo creo que ahí también hay una no hubo confusión, hay un abuso de determinadas acciones, ¿no? Y de determinadas ideas y mentalidad de poder, que ese poder siempre es ese asunto que está al centro, ¿no? Del abuso y de cómo se maltrata a las mujeres especialmente, ¿no? Entonces, No, ha sido terrible, ha sido terrible. Estas cosas ya no pueden ocurrir en un país como el nuestro. y yo creo Estamos que en el merecen siglo sanción y aquí no hay perdón, XXI. Todos tenemos acceso a los celulares, así te vayas a patadas, tienes acceso al celular, es decir, la información ya está al alcance de todas las personas, Así ya no es. es como en los tiempos de la reforma agraria, ya no estamos hablando de mujeres que no sepan leer y escribir, eso ha sido terrible, Ni hombres. terrible que los hombres además acuerden hacer eso en una comunidad, o sea, esa Así comunidad es. tiene una herida grande, esto Con toda impunidad, no puede quedar con toda simplemente... impunidad. Claro, En la impunidad. o que simplemente las mujeres salgan, ahí se necesita, hay que hacer una reparación, hay que hacer una serie de trabajos, ¿no? Totalmente. Lucela, tengo un tema porque tengo que entrar a dar un examen. Ya, bueno, Y tengo que entonces, apagar tu mi mensaje celular. final de 30 segundos. Tu mensaje final de 30 segundos, Carla. Tienes tiempo para los... Tengo pendiente una conversación contigo más larga para otra ocasión. Perfecto. Ya Muy bien. Muchas Muy gracias bien, Carla. por invitarme. Muchísimas gracias. No, a ti. Adiós. A ti, Adiós. muchísimas, súper interesante. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Narias, entonces, Zoila, nos ponemos también todavía está Sofía. Si nos ponemos imágenes. Nos llega siempre el final de todo, y el programa martes, ¿no? Con dos mujeres increíbles, que Zoila, el grupo de Mujer y Sociedad, BIS, en fin, nos están permitiendo compartir, ¿no? He tenido pues a Sofía Pachas y a Sagástegui, gracias a ambas, enormes gracias, a Néstor Ray y Persia Ayala de BIS, ¿no? A todo el equipo de Mujer y Sociedad, por supuesto. Tenemos los teléfonos, yo creo que vamos a tener que colocarlos ahí, en la pantalla también, en algún momento, como las redes de cierre, ¿no? Pero nosotros se los digo para que los anoten: 999-8931-970-792595, el correo electrónico de Mujer y Sociedad, mis@mujerysociedad.org.pe, y las redes de BIS. Soy Lito, más que decir para las juntas de este programa. Sí, mira, yo estoy muy emocionada con las dos invitadas, y qué pena que Carla haya tenido este cortísimo tiempo, ¿no? Porque ella quería hablar también sobre Magda Portal. Ella ha hecho una especie de cómic sobre Magda Portal, su historia, ¿no? Y las luchas que ella ha tenido al interior de un partido netamente patriarcal, donde no dejaban que las mujeres se desenvolvieran, ¿no? Y es quizás por eso que Soy la Aurora Cáceres tampoco tenía ánimo de entrar a un partido, porque imagínate, primero lo que tenían que hacer es callarlas, pues, ¿no? Callarlas y lo no estamos viendo, permitirles... Zoila, o sea, ahora no quieren que tengamos ministerio, el Partido Perú Libre no quiere que tengamos ministerio de la mujer, sino ministerio de familia. Lo estamos viendo ahora, y lo estamos viendo con todos estos partidos que no provocan ni entrar, ¿no? Como mujeres, o si provoca entrar para hacer todos los cambios, pues así es. Bueno, yo creo que también si tenemos el reto hay que entrar y sacar la mugre a todo el mundo, porque es terrible lo que está pasando. No, yo creo que sí. Bueno, mira, sí. Hay un pedacito Vamos, que entonces, quiero decir. Sí, por supuesto. Hay un pedacito que leí. Paul Maquette es un especialista en arquitectura popular y todo lo demás. Y decía, el hijo de Paul Maquette, bueno, el hijo de nuestro amigo. Sí, decía, estos amigos de Perú Libre,
o sea, de los más reaccionarios de Perú Libre, lo has escuchado por Facebook, decía, Sí. estos amigos de Perú Libre deberían leer el libro de Engels sobre la familia, que la familia es el núcleo central de la burguesía, ¿no? Más reaccionaria, ¿no? Entonces él decía, lean eso. Entonces yo le dije, hay que regalarles un libro a cada congresista para que lo entiendan, pues a los congresistas, para que sepan que si se vuelve a la familia, se está reforzando el núcleo central de la burguesía que quiere dominar a hombres y mujeres y alrededor de la familia, realizar o sea, la explotación, la organización de una producción que realmente puede ser, ¿no? También una... Claro. Pero además, porque invisibiliza al conjunto de los miembros y porque además no es solo una familia. Estamos hablando de una diversidad de familias, ¿no? En estos momentos hay diversidad familiar. Diversidad, las familias diversidad de familias. Dos hombres, una mujer y un hombre, o una mujer sola, las madres solteras con hijos, son más o menos el 30% de la población nacional. ¿Y qué quieren? ¿Con quién los van a encerrar a las pobres mujeres, no? O sea, realmente nos quieren quitar. No, y además en familias donde estamos viendo que se abusa del interior de ella, ¿no? De mujeres, de niñas, claro, niños, claro, porque justamente tenemos un gran número de violadores. Bueno, claro, Solita, nos tenemos que despedir. Ha sido, como digo, un programa como todos los martes, ¿no? Excelentes invitadas, realmente de lujo. Y siempre, ya quedarnos con este gustito de que necesitamos tener otra entrevista significa, ¿no? Que tenemos muchas cosas todavía que conocer, que informarnos, que hacer noticia de mujeres que realmente aportan y que es meritorio de ellas, con sus capacidades y de hacerlas visibles. Entonces, bicentenarias del Perú y del mundo, nos despedimos. Un abrazote, soy La Hernández y Rusela Zapata. Hasta el próximo martes, que ya estaríamos 12 y 7, 19 de julio. Muy bien, en este mes patrio con el corazón patrio y bicentenario. Chao, amigas. Chao, amigos. Chao. Gracias por todo. Chao, Solita. Y vuelvan a escucharnos, ¿no? Que vuelvan a escucharnos. El viernes, todos los viernes es la repetición de cada martes. Así es.